Hola, buenas. Bienvenido a un nuevo episodio de Encoders. Hoy vamos a hablar de Dutch, que es una herramienta para hacer dashboards, que es básicamente una librería de Python. Y estamos en el capítulo 76 ya. Les recuerdo que ya tenemos 31, me parece, 31, 32 capítulos subidos a YouTube. Hoy vamos a hablar de Dutch. Hay una clase que normalmente hago, o sea, bueno, no sé si normalmente, la preparé hace poco, una clase nueva, y quería hablar un par de cosas extra de esta clase de Dutch, que es una librería para hacer dashboards. Así que acá, como tenemos más tiempo, quiero aprovecharlo para dejarlo y después pasárselo a mis alumnos. Bueno, primero, Dutch es una librería que va muy bien con Plotly. Si uno quiere hacer gráficos interactivos, uno puede usar Plotly, y si es que además uno los quiere juntar y poner en un solo dashboard, ahí van muy bien de la mano. Y otras típicas alternativas son Power BI, Tableau, etcétera. ¿Por qué uno usaría Dutch versus esas? Sobre todo es por la flexibilidad. Si uno quiere algo mucho más custom, mucho más flexible, en general si tú lo puedes programar de cero, va a ser mucho más acercado se va a acercar mucho más a tu visión, si es que es algo muy específico. Si es que tu dashboard no es muy específico, si es que quieres algo bien genérico, yo creo que es mejor usar alguna de estas herramientas porque al final va a ser más rápido. Pero si es que quieres algo más específico, Dutch es una buena opción. ¿Algo que quieran agregar o preguntar? Shiny es una alternativa, ¿Cómo? ¿sí? Sí. Yo lo encontré muy similar a Shiny, así como en concepto. Obviamente la programación es distinta, pero el concepto lo encontré súper similar a Shiny. Bueno, Ya. Eso con respecto al resumen, en la intro. Hay un tutorial que me gustó bastante, que quiero mostrar. Este es el primero. Entonces, estos 3 videos son parte de lo que vamos a resumir hoy. Y vamos a comentar como qué significan algunas cosas específicas que no mencionan acá. Pero si quieren más detalles, les recomiendo ver este tutorial. Va también con un repositorio en donde pueden sacar el código final. Yo lo que estaba tratando de hacer fue tomar este código final y dividirlo en distintas partes para ir avanzando como de a poco, a ir teniendo commits de avance. En algunos rompí el código, así que algunos no van a correr, pero es que mi plan era tener un commit por cada versión que funcionase. Aquí está, por ejemplo, aquí yo hice un fork del repositorio de Arjan y empecé a trabajar. Y estos ya son mis commits. Y le puse parte 1, paso 2, paso 3, etc. Entonces lo fui dividiendo en distintos pasos, y mi idea era que cada commit funcionase, que en cada commit yo pudiese tomar mi código, tomar el archivo como main, ejecutarlo, que todo funcionase hasta ese punto e ir avanzando. Pero hay algunos en los que no me di cuenta y rompí algo, entonces no van a correr, pero después más adelante sí corren. Vamos a empezar con como un ejemplo súper vacío. Vamos a partir así. Tenemos un main, un archivo que vamos a ejecutar que no va a hacer nada. Si ejecutamos esto, si le damos play, aquí abajo en el output, vamos a ver que lo ejecuta. Estoy llamando a mi ruta y termina en nada y no hace nada. Si es que yo le pongo acá, si es que no me creen y quieren ver que imprime algo, pongo play y imprime esto. Entonces, vamos a partir con esto y de a poco lo vamos a ir llenando. Voy a estar usando bastante esta función, la del run code, este es un atajo para ejecutar el archivo en el que estoy parado. Básicamente ese atajo usa Python y llama al archivo en donde estoy. Voy a estar ejecutando el main. ¿Alguna duda hasta ahora o algo que quieran comentar? Estoy expectante de conocer la herramienta. Ya. El Warrior dice, es mucha la curva de aprendizaje de Data Science a Data Engineer. ¿Es conveniente el cambio? Yo creo que, no sé si, es que depende cada uno. Pero hay varias cosas que yo creo que la mayoría de los Data Scientists sí serían complicadas al pasarse a Data Engineer. Pero también depende del rol, como de las funciones que uno cumpla como Data Engineer. Si es que vas a ser como un Data Engineer que solo hace ETLs, te tienes que manejar súper bien con SQL y cosas de ese estilo, con un poco de Python quizás, o no sé, R o alguna otra herramienta con la que puedas manipular datos, transformarlos y subirlos a alguna parte. Entonces te sirven, las herramientas que tú aprendes como definitivamente te sirven, pero tienes que ser como más estructurado para escribir el código, porque como Data Engineer vas a estar trabajando más en producción, y si algo se cae, todo se jode.
Oye, yo en corto diría que sí es más complicado y la segunda pregunta es un gran depende. Sí, depende de qué según. Depende mucho si es que lo que te gusta, para dónde querés dirigir tu carrera, por qué razón, ¿cachai? Sí, Hay 20 razones por las que puede ser una buena decisión o una pésima decisión. Podría explorar alguna en este apartado, pero sí, Yo diría que si un poco lo que mencionaba Rod, que si sabes programar esa estructura lógica, el cambio no va a ser tan difícil y sí te tiene que gustar el código. sí. Estructurar problemas lógicos, probar herramientas, configuraciones. Y conviene si no te gusta mucho relacionarte con personas, con el negocio, porque el data scientist va a tener más contacto con las áreas de negocio que tienen otro perfil muy alejado al del data scientist o del ingeniero de datos. Eso sí, menciona un robo, vas a estar trabajando en algo productivo, entonces vas a tener que estar constantemente trabajando si es que algo se cae en el sistema. O sea, si en el fin de semana hay algo aplicativo que funciona 24/7 y se cae y es esencial que lo levantes, vas a tener que ir a levantar el proceso, participar en las migraciones de nube, etc. no sé si es No, más. sí, no, yo creo que depende de cada uno eso. O sea, depende de la empresa igual. También. Pero tienes que Yo estar diría más que atento con las cosas, que no falle nada de lo que hagas. Y yo diría que es un trabajo más seguro que el data science, porque el rol del data science va cambiando, no algo bien definido, pero decir que el rol de data ingeniero de datos está bien definido lo que tiene que hacer, la herramienta, el concepto que tiene que conocer. Porque hemos discutido acá la transmisión de que el rol de data scientist puede desaparecer y llamarse de otra forma. Subespecializarse. Ujú. Sí, porque antes el data scientist hacía la carga de datos, hacía el análisis, los modelos y el paso productivo. Ah, bueno, buena web. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ah, bueno. ¿Últimos comentarios? O sea, mis últimos mensajes eran porque Ajá. justo estaba leyendo el Warrior, que él ¿Ya? envió ese capítulo en YouTube. Sí. Si quieren verlo, ahí lo pueden revisar. ¿Alguien ponga el shortcut? No los dos. Que no se peleen. Yo voy. Ya, bueno. Me están llamando, ya vuelvo. Sigan. ¿Verdad? ¿Con qué seguimos si está difícil? Oye, Warrior, ¿tu perfil va más en programación, analítico o en persona? Por ejemplo, a mí me gusta más la de programación, negocio, analítica. Bueno, me gusta los tres un poco más, pero tengo fortaleza más en programación. ¿Y tú, Mati? Yo creo que mi perfil. A mí, ¿sabes qué? Voy a decir una weá bien rara. A mí el que más me gusta es el analítico, weón. Por lejos. Pero el que me he dedicado más al negocio, weón. Y a propósito también, ¿ah? No fue azaroso eso. Pero eso, ¿por qué la pregunta, Chris? No, para compartir, como estaba hablando, depende de donde esté la fortaleza de uno, el camino que uno toma. Si Sí. te gusta mucho más Ah, programar, ir por un camino de MLE, de Machine Learning Engineer o Data Engineer. Hay varios data scientists que hacen el cambio a ya sea data engineer o MLOps engineer. Bien común yo encuentro. Yo también lo he visto. Yo, sí, o sea, me ha tocado trabajar con personas que entraron como Data Scientist, se cambiaron a Machine Learning Engineer, y hay personas que son Data Scientists y quieren cambiar a Machine Learning Engineer. Como que le llama Claro. mucho más la atención. Claro, ya sigamos. Lo que estaba diciendo delante es que dividí todo esto en distintas partes para ir viendo más fácilmente qué es lo que cambió en cada sección. Entonces vamos al paso 2, que es lo que vamos a agregar ahora. Vamos a importar Dutch, vamos a importar HTML, porque Dutch está muy ligado a HTML, tiene elementos de HTML incluidos. Estos divs que son como secciones de páginas. Nos vamos a parar en este commit. Entonces ahora en el main creamos un objeto de tipo Dutch que va a ser como nuestra aplicación. A esa aplicación, a este objeto Dutch le ponemos un título, le damos un layout que por ahora es vacío, no tiene nada. El layout es un HTML vacío y después lo ejecutamos. Eso es como lo básico para poder ejecutar Dutch. Le voy a poner play ahora. Y esto levanta un servicio en el localhost en el puerto 8050, por defecto al menos. Entonces si nos vamos al puerto, ahí está, esta es. Entonces ahí está mi pantalla negra con nada, porque básicamente aquí le decimos nada, o sea, hace un HTML, punto. Ahora vamos a empezar a agregarle ¿Le pusiste el título? ¿No apareció el título? Sí, no, pero es que, claro, no aparece el título. No, porque el título está por ahí, pero no estoy diciendo que imprime el título. Ya. Esta es como una variable que queda ahí en el objeto. Vamos al tercero. Ahora vamos a crear un layout.
vamos a crear la estructura de la página. Para eso vamos a importar create layout de una... Esta va a ser una función que vamos a importar de una ruta de la carpeta. El t-source, vamos a entrar a la carpeta source, luego vamos a entrar a la carpeta y luego vamos a entrar al archivo que está aquí. Y aquí está el archivo. Así es como podemos importar, y esto ya lo dije una vez cuando hablamos de programación orientada a objetos, pero así es como uno puede importar todo un script o los elementos específicos de algún script, alguna función específica. Ahora estamos importando solamente esta función desde este archivo. Y esta función crea un layout, toma una aplicación Dutch y crea como organiza distintas secciones de la página en estos childrens, en los hijos del div, en los hijos de esta sección. Aquí tenemos el título y ahora sí vamos a imprimirlo. Aquí es donde le decimos a Dutch, oye, imprime un H1. Un H1 es un título, un header grande, y luego imprime que es como la línea separadora entre el título y otras cosas. Y eso es todo. Entonces ahora vamos a main, le damos play. Creo que tenía que ponerle stop primero. No le había puesto stop. Y aquí es donde está lo que les decía, que algo jodí por ahí cuando hice los commits. Pero no, el ¿Sí? segundo ejemplo. Sí. ¿Cuál es el error? It's not defined. Que ese SRC no está definido. Depende de la ruta. Estoy parado en main, no estoy seguro si components, el part 1. Bueno, mientras No, es que no lo quiero arreglar. O sea, este es como un ejemplo, ya, da lo mismo. No lo voy a arreglar, porque como les decía, hay algunas secciones que tienen esos errores y voy a pasar a la siguiente. Les voy a mostrar como uno más adelante. El último de esta sección, como para que vean a qué vamos a llegar. Pero aquí, aquí hay algo interesante que en el código al menos no... Está la línea separadora. ¿Ya? Es que el concepto de que hay que manejar previo. Sí. Ya, aquí de L, para saber lo que uno está haciendo, porque está el concepto de div, el concepto de HU, HR. Igual hay que tener un conocimiento previo, Sí. para saber lo que uno puede hacer o no. Claro. Sí, no es directo así como si uno sabe Python se mete directo a esto. No, pero no es tan complejo. Es cosa de aprender las cosas básicas y ya uno puede empezar a crear cosas. Hay que ser un experto en HTML. No, Ayuda. pero sí ayuda. la componente Ayuda. básica. Y ¿Cómo? que las cosas que uno puede hacer. Igual hay que saber las componentes básicas. Sí, es que tampoco, o sea, tienes que saber las componentes básicas de Dutch para poder usar Dutch. Esas componentes básicas muchas tienen que ver con HTML, entonces saber HTML definitivamente te ayuda, pero no es necesario que te pongas a estudiar HTML. Y que se hace más intuitivo igual. Sí, se hace más O sea, es intuitivo. un plus. Es un plus, sí. Lo sabe porque se hace más intuitivo, porque por ejemplo cuando uno programa en Streamlit no es necesario saber de concepto de HTML, porque es más directo lo que uno hace. Ya. Estaba leyendo el comentario de Santiago. Todos son valientes con HTML hasta que tienen que centrar un div. No he tenido que hacerlo, entonces no he tenido la experiencia. Quédate con quien te trate como el Mati al canal. ¿Cómo? Sí, porque preguntó que el Mati, ¿por qué hacía el Mati en un lugar más coqueto? Ya. Claro, aquí anda de vacaciones, sí. Comprometido con... Sí, ya. Entonces, esta línea que está abajo del título es la del HR. Esa es la que estamos dibujando. Y esto es lo que vamos a poner después. Este menú desplegable que va a ir cambiando el gráfico. Vamos al paso 4. Entonces, aquí un pequeño detalle. Uno puede cambiar la visualización de los gráficos. Hay una visualización como típica, un tipo de estilo de hoja que se llama Boots, y esto lo que hace es cambiarte la tipografía o quizá algunos colores, cosas así. Es como un estilo ya prehecho. Y uno puede importar otros y usar el que uno quiera. Pero aquí es donde uno escoge ese estilo al definir el Dutch. Vamos a ver cómo se hacen los drop down ahora. Vamos a agregar este nuevo elemento al layout. Después del título y después del HR, después de la línea, vamos a agregar otro div, o sea, un div. Vamos a agregar una sección de la página. Y esta sección va a tener el nombre Dropdown Container y sus hijos, o sea, los elementos que va a tener esta sección de la página, va a ser el output de actions, dropdown, render, etcétera, etcétera. Esta es una función que tenemos que definir.
Entonces este hijo, esta parte de acá en el fondo, va a imprimir en nuestra página algo que nosotros tenemos que crear acá. ¿Sí? Y aquí en el Create Layout uno puede empezar a poner más secciones y uno puede ir poniendo una después de otra, después de otra, después de otra aquí abajo. Esa es la gracia de esta parte, de esta función Create Layout. ¿Alguna duda hasta ahora o algo que quieran comentar? No estoy viendo, ¿no? ¿No? Ya. Por ahora no. Ya. Vamos también a definir vamos a definir un ID Nation Dropdown como Nation Dropdown. Esto es solamente para poder centralizar las variables y ponerlas en una sola parte y después ir leyéndolas. Como por si acaso en algún momento queremos cambiar algún nombre o cosas así, poder cambiarlo en ese archivo y nada más. Para usar ese archivo, vamos a abrir este nuevo, ya. Para usar ese archivo vamos a ir a ¿cuál es el Nation Dropdown? Aquí estamos importando IDs. Este import IDs, ¿sí? Mostrarlo así, como ¿Sí? solamente el archivo original, como sin las modificaciones, porque cuando ¿Sí? aparece en rojo me confunden las líneas, de las Te cosas confunde que las estoy líneas. Sí, porque aparece lo que eliminaste, lo que... Ah, ya, sí. Aquí estamos importando el archivo entero, el archivo que tiene esta variable. Entonces, eso hace que podamos acceder a Nations Dropdown usando este objeto, esta importación. Y lo vamos a usar acá como nombre. El ID va a ser el ID de nuestro menú vamos a usar render. Render en general se usa para imprimir algo en la página. Es para obtener como una sección de la página HTML. Y a esto le vamos a dar la app, que puede que usemos, puede que no usemos. Por ahora no la estamos usando, no la estamos llamando. Vamos a partir con algo, vamos a decir cuáles son todas nuestras naciones con las que vamos a trabajar. Va a ser Sur Corea, China y Canadá. Y aquí vamos a crear un div nuevo que va a tener children's, que va a tener como componentes, hijos, o sea, como mini secciones dentro de esta parte de la página. Y la única que va a tener, bueno, en verdad va a tener dos. Las únicas dos que va a tener van a ser un título chico, H6, que va a decir Nation, y DSC Dropdown. DSC es un módulo de Dutch que tiene la función de dropdown. Esto nos permite crear un menú de este tipo, de tipo dropdown. A este le tenemos que dar un ID para poder referenciarlo después, para poder decir qué pasa si es que el dropdown cambia. ¿De cuál menú de dropdown estamos hablando? Del primero, del segundo, etcétera. Entonces, para esto es este ID, para poder referenciar este elemento que estamos definiendo acá. Luego tenemos options, en donde vamos a ponerle como la etiqueta a nuestro menú de dropdown y el valor que va a contener. El valor que va a contener, aquí dice que es nation, pero esto es, después dice nations in all nations. Entonces, estas son las posibilidades que puede tener nuestro menú de dropdown. El menú va a tener los valores Sur Corea, China o Canadá, o alguna combinación de ellos. Pero va a partir con todos. ¿Por qué va a partir con todos? Porque en value le decimos all nations. Se inicializa con todas las naciones. Y estas son las opciones que puede tener. Rob, te están preguntando si estás usando un CSV o API. Me imagino haciendo referencia a la data. Los datos, por ahora nada. Por ahora va a ser un dataset como ficticio, como creado, o sea, sacado de una librería, y después vamos a usar un CSV. Ah, ok, los datos vienen como dentro de la librería. Sí, o sea, o cualquier otra, no sé, Penguins o el que sea. Pero por ahora los datos son ficticios y después vamos a reemplazarlos por un CSV. Oye, ¿había uno de pingüino? Nunca supe. Tiene razas de pingüinos, dónde viven, qué islas, el largo de las alas, cosas así. Buena. ¿Ya qué más? ¿Hay alguna otra duda? Hola, Caro. No viene llegando, así que si podía hacer un resumen de un minuto. Genial. Ya. Estamos hablando de Dutch, que es una herramienta para hacer dashboards, una librería de Python, y la gracia que tiene sobre Power BI, Tableau u otras es que te permite hacer cosas mucho más custom, mucho más configurables, pero también pagas un precio porque tienes que escribir más código. Entonces, si vas a hacer algo que quieres que sea de un tipo específico, como con una forma específica, te conviene usar Dutch, pero si es u otra herramienta de ese tipo, no sé, Shiny o alguna otra. Pero si es que quieres hacer algo más simple, te conviene usar Power BI o Tableau, etcétera. Todo ese tipo de herramientas que ya están como más paquetizadas. Tengo una pregunta, como para ponerle color al tema, una discusión. Actualmente igual ocupamos herramientas como Power BI porque no hay que codear tanto, está más fácil configurar lo que uno quiere. ¿Sí? Y porque la gente no sabe programar, la gran mayoría de las personas en una empresa no sabe programar.
Pero imagínate una empresa futuro que todos sus analistas sepan programar. Ya, esto es el supuesto. Ya. ¿Seguirían ocupando Power BI o irían por este tipo de solución? Solamente por el hecho de que saben programar y da lo mismo, o sea, como que lo pueden configurar como ellos quieren. O igual hay otro motivo para seguir ocupando Power BI, a pesar que todos sepan programar. Y que programen bien. O sea, el motivo lo di, que es más directo hacerlo en Power BI. Es más rápido en general si es que es algo simple. Pero si es algo ya no tan simple, depende. Ahí ya hay que hacer varias configuraciones en Power BI para que te funcione, hacer un esquema de datos para que los datos se relacionen bien, etcétera. No es llegar y hacerlo. Pero si tienes un dataset y quieres hacer un par de gráficos y un dashboard rápido, Power BI yo creo que es mucho más rápido, incluso si sabes programar. Entiendo. Yo no sé si es más rápido, Rodo, a menos que sea un mega experto, pero no sé si el mega experto de Power BI le gana al mega experto de saber programar en Dutch. Y es que otra cosa, una ventaja que ganas también con Dutch o herramientas de programación en general es que puedes tener plantillas que vas usando para copiar y pegar y ir llenando lo que necesitas. Entonces, eso, es que ya tienes esas plantillas y ya las conoces, que no sean plantillas que tengas que sacar de alguna galería, sino que son cosas con las que ya trabajaste y ya sabes bien qué es lo que, cómo funciona. Ahí yo creo que ya se hace más rápido hacerlo en Dutch. Entonces depende de la práctica que uno tenga con la herramienta. Si las personas supieran programar, viviríamos en un mundo más feliz. Tenemos comentarios. Vamos al comentario. Sí, dale usted, me duele un poquito. Ya. Claro, dice entonces a Dutch hay que echarle más cabeza que a un Power BI en un comienzo. O en Dutch podrías obtener algo mucho más configurable. Sí, pero como decía, si es que ya has hecho muchas cosas en Dutch, después tienes que echarle menos cabeza en Dutch que en Power BI, porque copias y pegas código y armas tu Frankenstein y después lo vas arreglando y ordenando. ¿Algo que quieran agregar con respecto a eso? No, te encuentro el sentido. Ya. El siguiente comentario dice, pero Power BI tiene igual limitaciones duras. A mí me pidieron hacer un gráfico de radar y no puedes hacer ahí sin una librería externa, cosa que nunca lo dejan. Bueno, ahí Santiago tiene experiencia con Power BI, igual tiene limitaciones, eso pasa bastante con las herramientas que son más fáciles de ocupar, tienen limitaciones. Y dice también Santiago, Pandas mucho mejor que DAX. Sí. El lenguaje de Power BI, el lenguaje de programación de Power BI. Hoy en general todas las herramientas sí tienen limitaciones, no es Sí, siempre. Sí, pero ahí siempre hay un trade-off entre lo fácil de usar y lo que puedes hacer. Como que no hay limitación, hay una correlación ahí. Y Let's Say, que recién nos estaba posteando por primera vez, nos dice, actualmente no entiendo por qué no es una clase obligatoria. Sí, debería ser esencial, ya debe ser esencial. Opino lo mismo. Yo tuve, por si acaso, cuando iba en el colegio. Yo sí tuve programación en el colegio. Yo tuve una clase como un laboratorio de programación y a veces jugábamos Age of Empires. Era buena la clase. Yo programaba en una cuestión que se llama Turbo Pascal. Eso me enseñaron en colegio. Yo en la U vi eso, Pascal. No sé si era Turbo Pascal, pero era Pascal. Ya. Y en el colegio aprendí HTML. Y un juego de una tortuga que había que programar y que se movía. La tortuga que programa, eso es como para enseñar a programar. Sí, pero nunca fue muy básico. Nada bueno, no muy bueno. Pero bueno. Ya, seguimos. Dámosle. Sí. Ya, entonces aquí tenemos nuestro dropdown ya definido. El multi nos permite seleccionar múltiples elementos al mismo tiempo para no estar seleccionando solo Sur Corea, solo China, etc. Vamos a ver si aquí ya lo había arreglado o no. Sí, aquí ya lo había arreglado. Entonces, hasta acá tenemos este resultado. Tenemos el dropdown. Si yo borro cosas, están las opciones, hago clic, puedo seleccionar y van apareciendo. ¿Sí? Súper simple. Y arriba dice Nations con HDIs, con el título nivel 6. Vamos ahora al siguiente paso. ¿Sí? De las cosas, estoy hablando de cosas básicas. Entonces, por ejemplo, que yo pueda limitar la búsqueda a una cosa, eso está dentro de las opciones, imagino, limitantes del mismo Dutch. Sí, aquí si le pones multi igual a false, esto no lo he visto. Sí, pongable play. No le había puesto esto valor. ¿Qué? La cocina en vivo, como siempre. Sí, cocina en vivo siempre ahí fallando. Probablemente estoy... claro, es que aquí estoy llenándolo con todas las nations. El valor original es todas las nations. Voy a ponerle China. Y si no funciona, pasamos al siguiente nomás.
Listo, no funciona. Vale, Recién envío. Ya. Entonces el siguiente paso es crear un botón para seleccionarlas todas. Y aquí ahora ya voy a empezar a mostrar más lo de Git porque ya encuentro que es más claro a este punto. Ya no estoy borrando cosas randommente. Acá lo que agregamos es un botón después del dropdown. Aquí importa el orden. Va a aparecer después. Primero el título, después el dropdown y después el HTML button que tiene un ID, un nombre de la clase y tiene children, este es el ID. Este children's es seleccionar todo, es como el texto. El botón va a tener este texto. En este caso, children's es el texto del botón. En el caso de cada elemento, children puede ser una cosa u otra, va a depender. Y tenemos que definir algunos ID, pero nada, es solo eso. Y después importarlos. Recuerden que tenemos que estar importando los IDs constantemente. Así que. Pero tengo una pregunta abierta que se me vino. ¿Ya? Igual la he hecho en cualquier punto, pero la voy a hacer ahora. En el mundo del data science, en su experiencia los dos, ¿cuándo se necesita algo más custom? ¿Han tenido la necesidad donde han quedado como en la vida real diciendo, oh, me quedé corto con Power BI, o me quedé corto con Tableau, o alguno similar, y empieza a hacer un Shiny, algún como Dash, alguna otra web, un HTML puro directamente? ¿Han tenido esa necesidad trabajando? En general a mí me gusta hacer las cosas programando porque no sé qué se me va a ocurrir en el futuro. Entonces prefiero hacerlo programando siempre porque no sé qué es lo que voy a necesitar. Entonces nunca he tenido la necesidad en el sentido de que empecé con una herramienta y algo no podía hacer, entonces me tuve que cambiar. Simplemente partí con la herramienta que es más flexible. Ya, ¿pero eso no te costó mucho tiempo al principio? Las primeras veces cuando uno está programando en alguna herramienta sí, pero es como la primera vez y después ya tienes tu plantilla de snippets para copiar y pegar. ¿Tú, Chris? Yo ¿Qué opinas? estoy pensando como en tres motivos. Una, si me da lo que menciona Rodo, hay otro motivo es que normalmente tecnología no te provee de la licencia, de la herramienta que uno quisiera. Entonces uno tiene que buscar alternativa con la herramienta que tiene deshabilitada como PAR y ahí como empieza a construir la herramienta porque no tienes otra alternativa porque no por permiso no te van a dar otra cosa o por licencia cobro entonces hay que hacerlo uno sabe programar y lo hace. Una cosa sobre eso, Chris. También hay veces en las que te dicen que no puedes ocupar herramientas open source, y ahí uno está como medio jodido. Así macro en Excel, así Claro. dashboard en Excel realmente. Como que utilizar lo que está a mano realmente y ahí se empieza a crear los silos, aplicaciones sin buen mantenimiento, porque tecnología te dijo que no, ocupa lo que tengas. Y hay otro motivo, no sé, pero de repente es como quién va a ser usuario final, quién lo va a mantener. Es como mejor ahora mi postura es como que se ponga algo, un servicio, una herramienta X. Porque no hay mucha gente que programe para que le Sí. haga el mantenimiento y tampoco hay apuro, no sé, como que de repente ya me da lo mismo. O sea, sería genial que por la flexibilidad y lo que se puede hacer, porque de repente pasa que estáis desarrollando algo y se bota y no se ocupa. Entonces, creaste algo y ahí queda botado. Entonces, como Sí. que ya no. Pero me gustaba programar las cosas. O sea, era entrete y queda súper ajustada a la necesidad. Claro, el tema Lo es que después hay que único- trabajar en la adherencia. Mi único pero es que yo a veces siento que no se ve tan profesional y muchas weas entran por la vista. Ojo. Buen punto, Mati. Sí, porque Tableau Power BI tiene una look and feel mucho más poderoso, sí, pues se ve más profesional, pues, la construcción. Porque lograr algo que se vea bonito en Shiny, en Dutch, igual va a costar. Igual de diseño. En cambio, el otro tiene como eso configurado por debajo, y como que se ve bien buen estilo. Ujú. Dale nomás Ah. random. Dale, sigamos ahora con. Ya pasamos por el botón de seleccionar todo. Ahora los callbacks. Esto es súper importante. Aquí el código del Nation Dropdown es el mismo, excepto por esta sección de acá. Y bueno, una importación que tenemos que hacer. Vamos a importar otros módulos de Dutch. Vamos a importar específicamente input y output. Y vamos a agregar acá un decorador que va a decir app, que le va a agregar una funcionalidad a la siguiente función.
Recuerden que esto lo hablamos cuando hablamos de programación orientada a objetos. Los decoradores son especies de funciones que le agregan una funcionalidad a la siguiente definición de función. Entonces con este app callback estoy modificando la función allNations. Eso es lo que está pasando por debajo. Y específicamente el callback tiene que tener definido un output o varios outputs, no sé, y uno o muchos inputs. En este caso tenemos uno y uno. En el input tenemos el botón de seleccionar todas las naciones y tenemos la cantidad de clics. Esto significa que Dutch va a estar escuchando qué es lo que pasa con este botón. Si es que esto cambia, si es que el número de clics cambia, o sea, básicamente si le hacemos clic, algo se va a triggerear. ¿Qué se va a triggerear? La función. ¿Con qué input? O sea, ¿con qué parámetro se va a triggerear? Con el número de clics, que no nos interesa. En este caso no lo vamos a usar, da lo mismo. Lo único que nos interesa es que alguien le hizo clic al botón, no cuántas veces le han hecho clic al botón. Y así que lo escuchamos, triggeramos la función y la función tiene un return, devuelve algo. En este caso estamos devolviendo allNations. Este return va a ser lo que le entregamos al output. Entonces este allNations va a estar, gracias a la función callback, va a cambiar el valor de value del elemento ID nation drop. O sea, vamos a estar cambiándole el valor que tiene el drop down. O sea, vamos a agregar todos los países, Sur Corea, China y no me acuerdo cuál más, Canadá, lo vamos a agregar a la lista al hacer clic en el botón. Y con este tipo de decoradores, con los callback, podemos crear interacciones entre los distintos elementos del dashboard. Es como los elementos reactivos en Shiny. Cuando uno hace clic en algo, en un elemento reactivo, eso manda alguna señal para que otro elemento cambie, etcétera. Es la misma idea. No es tan simple. ¿A qué te refieres con que no es tan simple? ¿Lo que acabo de explicar? O sea, vamos a entender entendí lo que explicaste, pero la configuración es sencilla, no es simple. Claro, sí, hay que estudiarlo un rato, hay que hacerlo una vez, probarlo para entender cómo funciona, por qué funciona así. Claro, no es directo, no es trivial, pero tampoco es tan complejo. Una vez que uno lo entiende, es fácil de repetir. Sí, un poco más avanzado. Sí, y esto es fundamental en Dutch. Esto te da mucha flexibilidad porque te permite que varios elementos interactúen. Puedes tener botones que interactúan con gráficos, dropdowns que interactúan con otras cosas, etcétera, cualquier cosa. Puedes hacer que muchos elementos interactúen entre sí. Vamos a ver si es que esta versión es de las que funciona. Excelente, es de las que funciona. Entonces ahora mi botón, si yo le doy clic, me pone los elementos que tenía. Si yo no le pusiese ese callback, el botón lo presionaría y no haría nada. Pero gracias al callback, el dropdown cambia. Oye, pero ¿cómo tú aprietas el botón? Definiste el botón, ¿Sí? que tiene un ID, y tú cuando aprietas ese botón, se activa porque definiste un callback, ¿cierto? Sí, de acá. Sí, ese callback. Pero ese callback, ¿en Sí. qué momento llama a la función de abajo? El callback va a estar escuchando lo que pasa con este elemento, específicamente con la cantidad de clics que tiene este elemento. Y este elemento es el botón. Este es el botón para seleccionarlos todos. Entonces va a estar escuchando si es que la cantidad de clics que tiene el botón acumulados cambia. O sea, va a estar escuchando si es que alguien le hace clic al botón. Si es que alguien le hace clic al botón, si es que este elemento cambia, la función siguiente se triggerea, esta. Y el output de esta función se manda acá, al value del dropdown. ¿Dónde conectas la función? La función que está inmediatamente abajo. Acá, al escribir el callback arriba. Los decoradores agregan funcionalidades a la siguiente función, a la función que está definida abajo. No hay que poner esto dentro de la función, no se pone arriba de la función. Me parece. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Y con eso hackeo el OnlyFans. Ya, sigamos. Ahora le vamos a agregar un bar chart. Esto es hacer un gráfico, no voy a poner el código entero. Entonces acá en el layout estamos agregando un nuevo elemento. Teníamos nuestro dropdown y nada más. Y el dropdown contenía el botón. Ahora estamos agregando un bar chart aparte, después de todo esto. Este de acá. Y el gráfico va a tomar datos de muestra. Estamos sacando de Plotly Express, del módulo de Data. Estamos sacando medals long, que es un
un dataset. Entonces estamos usando este dataset por ahora para probar sin importar nada. Y lo estamos guardando en esta variable y la llamamos directamente, no lo pasamos como parámetro, no, es súper simple, como primer ejemplo usando un dato cualquiera. Entonces acá hacemos un gráfico con Plotly Express, podría ser con otra librería, pero como les decía, Dutch se relaciona súper bien con Plotly, van muy de la mano por la interactibilidad. Y decimos que X tenemos, que Y, etcétera, damos todo lo necesario. Y después lo que devolvemos es un div, es un HTML div, o sea, una sección de HTML para poner en nuestra página. Y esa sección de HTML tiene un elemento gráfico que va a ser nuestro fig, es nuestra figura que acabamos de imprimir o sea, que acabamos de definir con Plotly Express. Y tiene un ID para poder reconocer este gráfico y referenciarlo. Eso es todo. Rodo... Si te refieres a que esto funciona, o sea, es que, o sea, mira, no lo he probado, pero vamos a hacer la prueba, ¿ya? Vamos al main, veamos que esto funcione primero, si no la prueba no tiene sentido, ¿ya? Entonces, el resultado que tenemos hasta ahora es esto, tenemos el gráfico de barras, podemos ir borrando elementos, pero el gráfico de barras no hace nada, es constante. Por ahora no interactúa con el gráfico de barras, pero existe. Si es que va aquí, al bar chart, y esto aquí decimos que vamos a retornar veamos qué pasa. Va, no un modo. Espera. ¿Qué? O sea, yo esperaba un error quizás, pero no este error. Este error me tomó por sorpresa. Buenísimo, así se programa. Cambia algo y otra cosa se cae. Sí. Qué raro, pues si estaba funcionando. Sí, no sé, ahora lo volví a dejar como estaba y está... bueno, no está... Algo cambié. No sé qué corrompí acá, pero algo pasó. ¿Pero qué es esto? Cambié una línea y se cae todo. No estoy seguro cuál fue la diferencia. No, pero esto le puede pasar programando. ¿Cómo? Que te funcione, cambié una línea y ya jodió todo. Sí, y no hay nada acá. No, lo acabo de ejecutar y funcionó. No estoy seguro. Creo que tiene problema entre la terminal. No, estaba puro hueveando. No, olvídalo. Ya sé qué pasó. Estaba ejecutando el archivo incorrecto. Obviamente me iba a fallar. Estaba ejecutando el varchar. Tengo que ejecutar el main. No tenía sentido lo que estaba haciendo. Entonces, si ejecuto como corresponde, ahí sí me levanta la aplicación y funciona. Si fue error mío por estar parado en otro archivo. El varchar. Lo íbamos a modificar. Digamos que es un str. Vámonos al main ahora. Ejecutamos desde el main y funciona. No le afecta, claro. El tipeo no afecta. Entonces, no hay que confiar en esto. Lo ideal es que esté bien, pero no tiene por qué estar bien. Tu código puede funcionar sin que el tipeo esté correcto. Ya, siguiente. Quiero terminar esta sección y después pasamos a la sección de los memes. Entonces, ahí con eso ya agregamos el varchar. Vamos a agregar un callback acá de la misma manera que hicimos antes. Tenemos un callback que tiene un output, tiene un input y esto va a modificar esta función, la función update varchar. ¿Y cómo la va a modificar? Porque vamos a estar escuchando cuál es el valor de nuestro dropdown. Así si es que algún país entra o sale, algo va a pasar. Esta función update varchar se va a triggerear. Y lo que va a hacer es... ¿Dónde está Color Nation? ¿Dónde está Nation? ¿Los Nations? No lo ocupa. Sí, no lo está ocupando. No, creo que está después. Bueno, pero va a actualizar, por ahora no va a hacer nada más, pero va a actualizar el gráfico y va a retornar... ¿Cómo? Está entre comillas, ¿no es la variable Nation? Porque está entre comillas. Nations está aquí... sí, es con ese. Por eso no es Nation, es Nations la variable. Que es lo que va a estar en el valor del dropdown. Ya, pero después de que esto lo actualice, probablemente en un paso siguiente lo tengo, pero después de que esto lo actualice, esto va a devolver un HTML div, o sea, una sección de nuestra página web. Y esta sección de nuestra página web se va a ir al output. Este output es el varchar. Es el children del varchar. Entonces vamos a cambiar lo que estamos imprimiendo en nuestra página web cuando nosotros en el layout llamamos aquí. Cuando nosotros en el layout... esta era la siguiente. Me adelanté un poco. Este layout. Acá. Entonces acá cuando llamamos al varchar, esto es lo que estamos cambiando.
¿Qué es lo que va a aparecer acá? Con esta callback, ¿sí? Después de eso, aquí está. En este paso hacemos el filtro. Entonces primero creamos la función que actualiza, está bien, la guardamos, y ahora hacemos que de verdad cambie los datos. Para eso podemos usar query. Esto es un data frame de pandas, entonces podemos usar la función query y decirle que la nación que queremos seleccionar tiene que estar dentro de nuestra variable nations. En query podemos referenciar variables que están definidas afuera con el arroba. Entonces aquí estamos usando el parámetro de input de la función. Y ahí nos queda filter data y esa es la que usamos para crear el gráfico. Y como detalle final, si es que no hay datos, vamos a retornar otro HTML div distinto. En vez del gráfico, vamos a decir simplemente no data. Ese va a ser nuestro bar chart. Va a ser un texto. Porque no hay datos, entonces no vamos a hacer un gráfico en blanco. Vamos a poner un mensaje. ¿Sí? Sí. Vamos a verlo en acción ahora. Sí, o- Avisen si hay alguna duda. Vamos al main, le damos play. Y ahora si borramos cada una de las naciones, van a ir desapareciendo, el gráfico es interactivo y acá aparece No Data Selected abajo. Ya si es que no hay naciones seleccionadas, no nos aparece un gráfico en blanco. Nos aparece el mensaje de qué fue lo que pasó, por qué el gráfico está en blanco, porque no hay naciones. Agregamos una y vuelve a aparecer el gráfico y no el texto, porque estamos intercambiando el bar chart que estamos devolviendo, lo que tiene ID de bar chart. Si es que tengo alguna nación seleccionada, va a ser un bar chart, pero si no tengo naciones seleccionadas, va a ser un texto que va a ocupar la misma posición. ¿Dudas con eso? ¿No? Ya. Veamos si hay dudas en el chat. ¿Han estado leyendo? No, yo no he podido leer en este rato. Hola Lucel, ¿qué tal? Bueno, Santiago menciona... Pero un placer. Sí, que Robo tipea para más placer. Porque esto No. de tipear en otro lenguaje es requisito y cuando uno compila se optimizan un par de cosas por debajo a saber los tipos y corre más rápido. Entonces si el lenguaje como Python no es tipeado, como que corre más lento. No entiendo técnicamente por qué, o sea, entiendo conceptualmente por qué podría pasar, pero no sé por qué. Porque tiene que adivinar el tipo de ejecución, entonces no puede, como no sabe el tipo, no puede aplicar estas optimizaciones al código para que pese menos, se ejecute más rápido. Claro. Te piden gráficos de Py, ¿se puede hacer gráfico de Py? No me gustan. Lamentablemente no tuve tiempo para modificar el ejemplo por defecto, así que sí va a haber un gráfico de país, pero no me gustan. Sigan, voy y vuelvo. Ya, gustando gráficos de hecho. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Si no, pasamos a la sección de los memes. Oye, Robo, ¿respondiste a la diferencia entre el plot? No, gracias. Ya, entonces, Plotly es una librería para hacer plots interactivos. Dutch es una librería para hacer páginas web estilo Dutch que pueden tener cualquier tipo de gráfico. En particular, gráficos de Plotly. Pero pueden tener gráficos de Matplotlib, Seaborn, cualquiera. Siempre y cuando tengas un objeto como un objeto gráfico, una figura, la puedes poner ahí en tu HTML. Yo decía que van muy bien de la mano, porque como Plotly te facilita la creación de gráficos interactivos y Dutch te genera un dashboard interactivo y puedes mantener la interacción no solamente en los elementos externos como del orden, de los botones y cosas así, sino que también mantienes la interacción en el mismo gráfico. Y puedes quizá cambiar más cosas, es como más dinámico. Pero son cosas distintas, son librerías distintas, que van muy bien juntas. Un Power BI de Python, ¿sí? Es básicamente eso. El Power BI de los pobres. ¿Algo más que agregar? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, vamos a la sección de los memes. Y mi calladez es debido a mi dolor. Ya, para los que no sepan, no recuerdan, no sé, tenemos un canal de Discord. Y ahí pueden poner ideas, pueden poner preguntas, pueden proponer temas para el futuro, temas nuevos. Voy a poner el link al Discord. Ahí pueden acceder. Y recuerden que tenemos un canal de YouTube con los episodios pasados. Tenemos hasta el episodio 32 actualmente. Aquí está buscando unas cosas de los children. Aquí está. Tenemos en los capítulos pasados tenemos cosas como qué debería aprender un data scientist, qué es el gradient boosting machine, la interpretación de modelos, etcétera, cómo armar un equipo de data scientists, etcétera, etcétera. Entonces ahí si es que hay algún tema que les parezca particularmente interesante, pueden ir y verlo. Ahora pasamos a la sección de los memes. Hay algunos que salieron durante la semana
Este creo que era de antes, del 7. Sí, este lo alcanzamos a ver la semana pasada. Este lo puse yo hoy o ayer. ¿Por qué una mosca caería en una trampa así? En una planta o sea, una planta carnívora. ¿Por qué las ratas caen en estas trampas? ¿Por qué los osos caen en estas trampas? Oh, bonito. Adolece Fritier. Interesante. Y típico que las nubes te ofrecen algo gratis. Te dicen, tienes 100 créditos gratis, $100 gratis. Úsalos como quieras, mensuales. Pero si te pasas, ya tienes que empezar a pagar. Entonces tienes que poner la tarjeta. Y hay cosas interesantes que uno puede hacer ahí, súper flexible. Si es que tú estás pagando y controlas todo, es súper flexible. Entonces da gusto trabajar con esas herramientas, yo creo. Pero después te llega la cuenta y es caro. Así que cuidado con eso. Hay otro meme típico del vagabundo de por qué quedaste en la calle, porque se me quedó prendida una máquina de S2. Ese otro clásico. ¿Algo que agregar acá? Dale. Ya, Santiago decía, sálvenme del tío Nadella, que es el CEO de Microsoft, porque al parecer, bueno, ya le están cobrando $100 ya. No sé cuánto presupuesto tenía, no sé si pensaba que iba a ser gratis, pero $100 ya. Para una empresa eso es nada, pero para una persona particular se hace caro. Este otro es de lo que estaba hablando Santiago antes. A backend developer centering a deep. Click, que esto, como decía, no he tenido que hacerlo, pero me lo puedo imaginar. ¿Algo que agregar? ¿Alguien más ha sufrido con este problema de los divs en el chat? Yo nunca, porque nunca he tenido que hacer una página. Ya, yo tampoco. The entire Global Financial System. Excel. Oh, qué desastre. Sí, la mayoría de los bancos usan tanto Excel, es terrible. Deberían usar bases de datos, pero no sé. Ese meme le falta cobre. Sí, también. Sí. Sí. ¿Algo más que agregar con respecto a los memes? Nada, Rodo. ¿No? Ya, sigamos. Entonces ahora vamos a la parte 2. La parte 2 y la parte 3 las voy a pasar más rápidas porque parten con la misma idea. Y voy a cerrar todo esto. Ya. Basic Loader. Lo que vamos a cambiar ahora es que vamos a agregar una forma de cargar datos. Vamos a crear una función llamada Load Transaction Data que está aquí en nuestro Source Data Loader. Y esta función va a tomar un path y lo va a leer con read CSV de pandas. Eso es todo, súper simple. Aquí está. Entonces ahora esto me está reclamando, probablemente este es uno de los que me va a fallar al comienzo. Probemos. La prueba de fuego, excelente. Create la... Pero ¿por qué se corre en esa ruta completa? porque lo borré, no, este da lo mismo. Por ahora... ¿Cómo? Que cuando ejecutas el comando te ejecuta desde la ruta absoluta. Sí, es porque es automático. Y no se puede cambiar eso porque si está absoluta te Da lo mismo. ¿Dónde? Da lo mismo, es que... Ya, mira, es que lo que importa es que se ejecute... Ya, no estoy seguro... Sí, claro, cambiaría cómo funcionan estas rutas. Sí, porque eso es Python, es Dutch. Y eso Sí. está en la ruta relativa de donde uno está ejecutando. No, pero este error es otro. Este archivo no existe. Eso es todo. Es porque... Pero cuando lo ejecutas se cae porque te da ese error. Porque este archivo no existe. Sí, porque este archivo literalmente no existe. Lo borré. Porque no quería. Porque es el paso 1. Este error en particular no es raro. Es porque yo borré un archivo porque no quería agregarlo aún. Porque quería ir parte por parte. Pero sí puede que esto influya en otros casos. En cuanto a rutas. En cuanto a la detección de las rutas al importar. Pero para arreglar eso, lo que yo creo que es útil hacer es agregar la ruta en donde la ruta del proyecto en donde uno está parado al Python path para que Python busque siempre desde esa ruta primero. Acá no tengo ese código, no lo agregué, podía ponerlo acá arriba, pero eso arreglaría varios de esos problemas y ahí funcionaría con ruta relativa y bueno, la absoluta va a funcionar igual y la ruta absoluta la detecta automáticamente al hacer clic en run acá. Si yo muevo esta carpeta y la muevo a otra parte, hago clic aquí, esta ruta se va a adaptar porque la ruta la lee cuando yo hago clic en run. Ya, entonces estamos usando una función llamada data transaction load transaction data, que es esta de acá. ¿Ya? Ahora vamos a cambiar un poco esa función. Vamos a crear un esquema, como una forma de ordenar un poco las variables. Creamos una clase
da lo mismo cómo se llame. Aquí le estamos poniendo data schema, pero podría tener otro nombre. Y aquí vamos a definir qué valores va a tener cada una de estas variables que vamos a usar para determinar las columnas. Y esto va a jugar un papel importante después. Puede que por ahora uno diga, oye, pero ¿por qué si es el mismo nombre? Estás poniéndole amount y amount. ¿Para qué? Va a jugar un papel importante después porque vamos a cambiar después estos valores. Este amount ya no va a ser amount, va a ser otra palabra totalmente distinta. Pero la forma en que llamamos a la columna no cambia. ¿Ya? Entonces esto nos va a permitir generalizar un poco este código. Vamos a cambiar este amount por data schema amount, el category por data schema category, y lo mismo con data, ¿sí? Y aquí no, este no por ahora. Entonces ahora vamos a irnos acá in the main. Aquí arreglé una ruta, el load. Ahora vamos a tomar el mes y el año, los datos que estamos leyendo, que van a ser, creo que no los mostré, pero los datos que vamos a estar leyendo son estos. Tenemos una fecha, una cantidad de dinero y una categoría, como de compras. Es una base de datos de compras. Y aquí vamos a tomar el mes y el año como variables extra para poder separar la fecha en la parte del año y la parte del mes y guardarlas en columnas nuevas. Estamos creando 2 columnas extra. ¿Dudas con eso? ¿No? ¿No? Es como pura matraca. Sí, ese paso es sencillo. Y ahora vamos a agregar algunas cosas que ya hicimos, pero análogo. Esto es totalmente análogo. Vamos a agregar un archivo que se llame varchar, IDs, layout, nation dropdown, pero después el nation dropdown lo vamos a cambiar por dropdown. Pero es todo análogo, es como lo mismo que ya hicimos, pero con otros nombres. Aquí tenemos voy a abrir el archivo puro, Aquí estamos definiendo un menú de dropdown, tal como el de las naciones. La diferencia es que vamos a tomar los datos como input. Esto no estaba antes. Data, como segunda variable, es lo nuevo. Y vamos a leer estos datos, vamos a tomar el año y vamos a listar todas las posibilidades de año, y eso lo vamos a guardar en all years para tener la lista de todos los años posibles que va a contener nuestro menú de dropdown, para después nosotros poder elegir un año específico o 2 años, etc. Entonces después más abajo creamos nuestro menú de dropdown de la misma manera que hicimos ya con el de naciones, ahí es análogo, y el botón también en la misma manera, pero en vez de naciones, años. ¿Dudas con esto? ¿No? No. Ya. Y aquí el callback también importante, el callback para que el botón funcione reactivamente. Veamos si es que hasta este punto ya funciona. No, en esta parte todavía tengo que agregar algunas otras cosas. Luego vamos a agregar un botón de categoría. La misma idea, ¿sí? El archivo, vamos a pararnos acá. Aquí aparece el botón de categoría. La misma idea, la diferencia, acá hay una pequeña diferencia. Vamos a estar escuchando 3 valores distintos para la categoría. ¿Qué es lo que queremos hacer con el botón de categoría? Recuerden que tenemos categorías de productos, ¿ya? Queremos cambiar qué es lo que va a haber en el menú en el dropdown de categoría, el valor, en base al año, el menú de dropdown de año. ¿Qué pasa si es que esto cambia? ¿Qué pasa si el dropdown de los meses cambia? ¿Y qué pasa si es que presionamos el botón de seleccionar todas las categorías? Estos 3 eventos vamos a estar escuchando. Y si pasa cualquiera de los 3, se va a triggerear esta función, que es la siguiente función al decorador, que va a hacer una query, va a tomar los datos y va a filtrar. El año está en los años posibles, el mes está en los meses posibles que están en nuestro dropdown, y esta data filtrada es la que con la que nos vamos a quedar, y por lo tanto con la que vamos a graficar. Esa es la idea. Entonces esto sirve para ilustrar que uno puede estar escuchando varios eventos al mismo tiempo, y si pasa cualquiera de esos, uno triggerea una acción. En este caso estamos mandando el resultado de este filtro, que después pasamos a una lista, para saber todas las categorías que están en estos meses y en estos años, para no tener más categorías. Y esa es la que ponemos en nuestro menú de dropdown, para ir después sacando de ahí. Pero vamos a partir con las categorías que existen en ese mes y en ese año. No vamos a partir con todas las que están en todo el dataset, porque eso haría que tuviésemos en el gráfico algunas barras vacías que no sirven, ocupan espacio. ¿Dudas con esto?
con este callback, ¿no? Ya. No está claro la lógica, se va entendiendo Bueno. la estructura, que finalmente Ujú. tienes un elemento de HTML y si quieres para interactuar con ese elemento de HTML define callback, que Ujú. un concepto importante a entender acá es como las señales, la escucha que tiene, entonces escuchar otros cambios, modificaciones, uno define eso, define el output que va a entregar esto y uno ya define la función en sí, pues, ocupa esos input que son parámetros para la función y tiene que retornar a un valor y ese valor va a modificar otro. Sí, bueno, Así va a ir como construyendo, pues esas Sí. son las piezas. esa es la lógica. Entonces ahora vamos a agregar otro gráfico, porque como les decía no tuve tiempo de cambiarlo. Es un pie chart. Y es la misma idea que el bar chart, que ya lo habíamos diseñado. Pero vamos a graficar un elemento distinto. Y acá algo que no mostré, que también está en el bar chart, están los dos igual. Algo que no mostré es este callback, que es muy similar al anterior. Estamos escuchando 3 elementos, pero ahora estamos viendo qué elementos tienen los dropdown. Entonces, dependiendo de los elementos que tengan los menús de dropdown, depende de qué categorías haya, qué meses, qué años, etcétera, vamos a actualizar los datos. Vamos a tomar nuestros datos iniciales, vamos a filtrar por solamente los elementos que estén en estas categorías del menú de dropdown, en estos meses y en estos años, y vamos a quedarnos con esa data filtrada. Y esos datos filtrados son los que vamos a usar para graficar el bar chart o el pie chart o lo que sea. Y si es que no hay datos, si es que shape de los datos filtrados es igual a 0, si la primera dimensión es igual a 0, entonces ponemos el mismo mensaje que teníamos antes diciendo que no había datos seleccionados. Acá no estamos definiendo eso en función del dropdown solamente, sino que estamos definiéndolo en función de los datos, que tiene más sentido. Porque quizá hay varias formas en las que uno podría llegar a datos nulos, no solamente teniendo nada en algún menú de dropdown. Entonces es mucho más exacto hacerlo de esta manera. Y luego de eso imprimimos, definimos la figura y mandamos la figura en un HTML para afuera de la función. Esa es la idea. Veamos si es que aquí ya había corregido el problema. Tengo que cancelar. Ahí está. Y queda algo de este estilo. Entonces ya, y todo ya está configurado para que sea reactivo. Si yo borro un año, se configura todo, se modifica todo. Si yo puedo borrar meses y voy a ir perdiendo datos, puedo ir borrando categorías, que va a ir sacando columnas. Columnas del bar chart, barras. Y también el espacio que va ocupando cada una se adapta. Si tengo más columnas, cada una de las barras va a ser más chica porque no es solamente que se cambie el gráfico que ya está hecho, sino que se hace el gráfico de nuevo. Cada vez que uno borra un elemento o agrega un elemento, se triggerea la función de actualizar los datos y después de eso se triggerea la función de graficar. Entonces el gráfico se hace de cero. Ambos gráficos. Y si yo hago clic en seleccionar otro año, por defecto se llenan todos los otros meses, porque el filtro de los meses es más fino que el filtro de los años. Eso es lo que estábamos haciendo delante con el callback que relacionaba cada una de estas cajas. Era para hacer que si nosotros agregamos un año, se volviese a resetear toda la posibilidad de meses. Entonces primero seleccionamos un año, después qué meses queremos y después podemos seleccionar las categorías. Gracias por el follow. Oye, Rodo, tú tienes experiencia también programando en ¿cuál es tu apreciación? Yo tengo la mía. Tendría que probarlo más como para compararlo. Además, hace mucho que no programo en Shiny. Me gusta en general Shiny, pero como que no se me ocurre una razón para usar uno versus el otro en este momento. Las dos las encuentro buenas herramientas. Bueno, yo hace tiempo que no programo en Shiny, sé que ha cambiado y ha evolucionado un poco, pero finalmente un problema que yo tenía en Shiny, que después hice una actualización y fue más fácil, era poder hacer estos menús dinámicos que vayan cambiando según el contexto que uno tiene. Era más complicado aquí en Dutch. Lo veo mucho más fácil y también lo veo más rápido en la ejecución de los filtros, cuando sacáis un número, cuando agregáis otro, como que el gráfico se va actualizando bastante más rápido. También son pocos datos, toma eso en consideración, es una muestra de datos enana. Entonces, a pesar que se ven como un poco más avanzado que una programación lineal, me gusta. Eso sí, como mencionó el Mati, el look and feel como que podría mejorarse. A lo mejor eso necesita más código. Sí, claro.
Sí, pero uno puede usar plantillas de esto, uno puede partir de una plantilla y después ir modificando cosas. Para ahorrarse el trabajo de diseñar algo de cero bonito, uno puede buscar un dashboard ya bonito, copiarlo, pegarlo y después modificar los detalles. O sacar de ahí como el estilo. Uno Ya, pero que es tiene el igual. estilo base. Eso según yo es harto cachar de esta herramienta. Ese es mi único tema. No te entendí. No ¿Cómo? que no es trivial, eso es una curva, yo no subestimaría esa curva de aprendizaje, weón. Diseñar un estilo por cuenta de uno, sí, es complicado. Sacar una plantilla de otra parte es fácil. Copiar el código y después hacerle algunos cambios. No, sí, vos, pero yo me robo una plantilla, tengo que entender, esto es un tema, no es Sí, llegar y sí, como, pues. uso una plantilla y me funciona y ahora hago la agua hermosa, no creo que sea tan así. Como que No. generalmente, para el que más cacha Dutch, por ejemplo, es probable que le sea más fácil usar la plantilla. A mí, yo me pedí hacer esta agua mañana bonita y me va a demorar 2 años, ¿cachai? Y voy a terminar en Power BI, te lo aseguro. O sea, mira, Ujú. igual esta es una wea como ¿Ya? mía, le hice esa pregunta trampa delante y nunca respondí yo mismo. ¿Trampa? Claro, vamos a tener esto en YouTube. La pregunta trampa que hice hace un rato es cuántas veces se han visto la necesidad de usar esto como algo. Y a mí en casi toda mi experiencia laboral solo recuerdo una vez que tuve que hacer una wea, no, quizás 2. 2 veces que un Power BI, un Tableau o un cualquier otra como por default no me hubiese ayudado, ¿cachai? Y era algo más sofisticado. Solo 2 veces en realidad, de todos los proyectos que hice. Entonces igual no era, en términos de inversiones, yo aprendí Shiny, ya hemos hablado harto de Shiny, ni siquiera lo hemos mencionado de qué rayo era, pero es como la versión, lo mismo de esto de R, por si acaso, así en simple. Yo aprendí Shiny y nunca me terminó de cuajar, como de convencer. Entonces, es muy parecido, siento. Sí, Pero es la al misma. final la curva de aprendizaje igual era alta y nunca la pude, como que sentí que por más horas que le metí nunca lo pude explorar o explotar del todo. Y terminé volviendo a las clásicas de visualización. Esa es mi experiencia. No digo que sea la única y yo sé que le podría meter más horas, pero como el tiempo es limitado nunca decidí seguir ese camino, por si acaso. Eso era un comentario de mi experiencia propiamente Ujú. tal. Bueno, la cara estaba preguntando si iba a estar el material en YouTube. Le dije que estimo que en 2 meses, ojalá, ese es el plan. Dice más vale tarde que nunca. Y eso me recuerda que había otro estudiante, o bueno, un ex estudiante mío, que me había pedido uno de Power BI que subí el sábado. Le mandé un mensaje el domingo diciendo: hola, más vale tarde que nunca, ¿cierto? Y le mandé el link. Espero que no pase tanto tiempo ahora. De Power BI. De herramientas de visualización, dashboard. De hecho, va súper en la línea de de hoy. Muestra el capítulo, lo tengo aquí a mano. Mira, el 30. Herramientas de visualización, herramientas para visualizar datos y hacer dashboards. Aquí no hablamos de Dash porque en ese momento yo nunca había hecho nada con Dash, pero hablamos de temas similares. Más enfocado en Power BI, Tableau, ClickSense un poco, Shiny, ahí hablamos de Shiny, etcétera. Sí. Gracias por el follow. Ya. Ya, sigamos. Sí. Ya. Entonces, estábamos en... Ya, llegamos al... Esa era la segunda sección. ¿Ya? Les recuerdo, para los que llegaron tarde o no recuerdan, no sé. Les recuerdo que esto está basado en un tutorial que hizo Arjan Codes. Está dividido en 3 partes. Entonces, ahora revisamos ya la primera parte, la primera hora, la segunda parte, la media hora siguiente, y vamos a hablar de la tercera parte ahora en este rato que queda. Si quieren ver más detalles al respecto, les recomiendo mucho sus videos. Voy a dejar el primer video en el chat, por si lo quieren revisar. Y después cuando lo subamos a YouTube, espero acordarme, lo voy a poner en los comentarios también. Así que si están viendo esto en YouTube, pueden ir ahí a los comentarios. Y acá también tiene yo también... ¿Cómo? 2025 va a estar. No, antes. Tengo fe. Y bueno, también acá está el guía que tiene los códigos finales, ya como el estado final. Yo al mío le cambié algunas cosas para que funcionasen las rutas en mi ambiente y todas esas cosas. También pueden ver el que yo tengo, hice un fork. Hay 63 forks de esto, mira tú. Entonces ahí pueden ver cualquiera de los otros. Se pueden meter a mi GitHub y ver el mismo que estamos haciendo ahora, con los mismos commits. Entonces ahora pasemos a la sección 3, que habla de cómo hacer
cómo traducir la página entera, cómo traducir el dashboard. Y este fue el que no alcancé a ejecutar, así como a asegurarme de que funcionase en mi computador. Entonces voy a mostrar partes del video para que vean la visualización. Pero primero vamos al código, a la idea. Vamos a definir una variable local que nos va a decir el idioma en el que estamos trabajando, porque quizás no lo queremos poner en inglés o quizás no lo queremos poner en español, queremos tener opciones, no sé, estamos en una empresa que habla 3 idiomas distintos, entonces hay que tener varias opciones, etcétera. Y ahí es donde sirve lo que... ¿Dónde está? Era el loader. Aquí es donde sirve esto. Cuando les decía que el esquema a priori tenía los mismos valores, amount, etcétera, y no tenía tanto sentido. Era como generalizar un poco las cosas sin necesidad de hacerlo. Ahora le estamos dando un uso, porque vamos a separar todo esto y vamos a aplicar una función translate. Vamos a ver la primera parte, esta. Vamos a crear una función que se llama Translate Category Language, que va a tomar un data frame y va a retornar ciertos como valores traducidos. En este caso, bueno, dentro de esta función tenemos otra que se llama Translate. Y estamos tomando la columna categoría y estamos traduciéndola. Entonces vamos a estar traduciendo cada elemento. Aquí tenemos la columna entera, es como la serie de todos los datos que tienen categoría de alguna compra. Y con apply estamos aplicando una función a cada uno de estos elementos. La función que estamos aplicando es translate. Y así que a cada carácter, a cada elemento de nuestra columna, vamos a aplicarle la función id_n.t. id18n es una librería que sirve para internacionalizar. Es una librería de internacionalización. Básicamente para traducir de un idioma a otro. Y la función T es la que traduce, translate. Así que aquí con un string le ponemos lo que queremos traducir y nos va a dar el resultado y lo va a poner acá en la nueva columna. Entonces vamos a ir traduciendo cada uno de los elementos con esta. Hasta aquí llegué porque creo que es muy probable que la función haya cambiado. Entonces hay formas en las que se llaman las cosas que ya no son así y por eso no voy a correr esta última parte porque me va a dar error, porque tengo problemas con la librería de internacionalización. Pero esa es la idea. Esa es la idea de esta librería y de por qué es útil. Y por qué es útil separar cada uno de estos elementos para poder después traducir cada título, cada columna, cada elemento de las columnas, etc. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ya. Después tenemos esto. Este es como otro punto. Ya, aparte de la internacionalización. Otro punto a mejorar es separar el tratamiento de datos de la interfaz misma. Porque antes, vamos a el bar chart. Este de acá. Este es el bar chart. No, esta es la sección 3. Vamos al bar chart del anterior. Tour, Components, Entonces, este es el que teníamos antes, ¿cierto? Acá tenemos los datos dentro del bar chart y estamos haciéndole tratamiento, estamos filtrándolos. ¿Qué pasa si en algún momento nosotros queremos usar otra librería para leer los datos? No queremos usar pandas, queremos usar cualquier otra, polars, datos, lo que sea. Tendríamos que estar cambiando cada uno de estos elementos, cada una de estas secciones. Porque query de pandas no va a funcionar necesariamente para otras librerías. Puede que sí, puede que exista, puede que funcione distinto, no sabemos. Entonces, el tratamiento de datos en este caso es mejor separarlo. Y esto tiene que ver con algo que ya hemos hablado durante muchos capítulos, la modularización de los proyectos. Cuando un proyecto está creciendo y teniendo más y más elementos, conviene separarlo para tener partes más pequeñas y más controlables. Partes que uno pueda más fácilmente verificar si hacen la tarea que tienen que hacer o no. Y así debuguear más rápido, incluir nuevas funcionalidades más fácilmente, porque al incluir una funcionalidad uno va a estar incluyendo como una caja en alguna parte que se va a tener que relacionar con ciertas otras cajas y nada más. No van a tener que estar metiendo un pedazo de código en un espagueti de código gigante que les va a provocar problemas por todas partes. Entonces al modularizar, ahorran todos esos problemas y le solucionan la vida a su yo del futuro o a la persona que vaya a tomar el proyecto en el futuro, si es que no son ustedes mismos. ¿Algo que quieran agregar al respecto? Sí. Un punto importante, Rodo, para mí eso es saber programar finalmente, de conocer estos conceptos y cómo aislar las componentes.
de tal forma que si yo modifico algo, no afecte otro módulo. Entonces, claramente aquí puedes extraer el procesamiento y tengo una función dentro de esta función que llame, digo, que haga algo específico, ¿ya? Y eso algo específico que hago, esa función la puedo hacer de cualquier forma, de tal forma que siempre devuelva como el mismo objeto, o ya va a devolver como, pues, como tipea, pues, va a devolver un data frame. Entonces, esa función yo la puedo construir con la librería que yo quiera, o la puedo modificar. Sí. Es súper útil conceptualizar el desarrollo de un software de esa forma, ¿ya? Que es programación orientada a objetos. Por eso esto es un poco más difícil que programar algo secuencial. O sea, que algo sea consecutivo o lineal es mucho más simple, mucho mejor. Mucho más fácil si está así programado, porque es más fácil de entender, modificar, debuggar, hacer traspasos. Pero para este tipo de desarrollo, que es más parecido a un desarrollo de software, esto, que a un análisis de datos, se vuelve más complejo por la distinta interacción y dinámica que surgen, pues, de que tengo que modificar una lista de forma dinámica, hay varios componentes que conversan entre sí. ¿Cómo estructuré ese problema? Ahí está la programación orientada a objetos. Sí, y también Hay varios principios que tengo que seguir. Mi conocimiento de programación tiene que ser mayor, o si no, código de espagueti. sí. También a veces uno no tiene por qué saber cómo hacer todo esto, sino que uno puede trabajar con alguien más en conjunto que haga todo este tipo de cosas y quizá pueden dividirse el trabajo en el equipo y que una persona haga como el esqueleto. Imagínense que una persona hace todas estas funciones, crea los nombres de las funciones, crea los divs, los ordena, etcétera, hace como todo el esqueleto y después otra persona que puede ser un data scientist como que se dedique más a analizar datos nomás y nada más, que no tenga tantos conocimientos de software, ese data puede rellenar estas partes del esqueleto. Entonces va a esta función de create pivot table y acá crea la tabla pivote que necesita para hacer su gráfico. Esto es algo que un data scientist normalmente debería poder hacer, o data analyst. Va a esta sección en donde uno define la figura y pone el gráfico que sea que tenga que usar, etcétera. Entonces no es necesario hacerlo todo de cero uno mismo. Uno puede pedirle ayuda a algún compañero de equipo y dividirse el trabajo, trabajar con Git, ir mezclándolo e ir de a poco complejizando el producto. Pero no piensen que tienen que saber todo. Es bueno que sepan todas estas cosas, es bueno. Pero si no, igual se pueden hacer si uno pide un poco de ayuda al equipo. Y El mejor lenguaje de programación es que lo haga otro. sí, uno que se pueda integrar con lo que tú haces, porque así puedes dividir el trabajo. Y otra cosa que mencionó Chris es que esto es programar, de verdad. Depende de las definiciones que uno ocupe, pero al menos para mí, programar es distinto a codear. Codear es escribir código y hacer que funcione, hacer cosas. Programar es más como diseñar una arquitectura específica para tu software que estás diseñando. Cuando uno trabaja analizando datos, uno tiene que diseñar un software. Puede que uno no lo haga. Puede que el diseño del software sea un archivo lineal con código por todas partes. Eso no es buena programación. Eso quizá puede ser buen codeo. Uno puede estar codeando bien, pero para programar de verdad y tener como algo bien estructurado y sostenible, hay que pararse a pensar en ese tipo de cosas, en el diseño de la arquitectura del software que estás creando. Es codear. Claro, ¿Está bien? sí, o sea, yo lo diría así, sí. Tenemos dos comentarios en el chat. ¿Ya? Vamos a los comentarios. Sí, tenemos Lucel da Silva, dice un data analyst de Python. No sé a qué se refería a ese comentario, no recuerdo. El que para pasarle el trabajo. Puede ser. Claro, Super dice sobre el tema de modularizar, ¿tienen ya algún programa? Creo que con programa se refiere a un ¿Capítulo? Toca mucho el tema. Voy a revisar. Voy a revisar cuál era. Hemos hablado, pero a mí me gustaría hablar sobre eso, sobre programación de esta. Eso lo hablamos. Eso sí lo hablamos, sí. Pero hablamos en los principios sólidos aplicados a un proyecto analítico. Es que igual, sí. Mira, el capítulo 34, que está debería estar esta semana, es cómo se ve un flujo de MLOps sano y algunas herramientas y metodologías importantes para facilitarlo. Ahí hablamos un poco de modularización. No fue el único, pero es uno de ellos.
y en el del manifiesto. No hemos hablado en un capítulo de nuestro manifiesto. Sí, tuvimos uno al principio, creo. Hablamos del manifiesto ágil, pero... O quizás sí y no encuentro el título. Pero algo ibas a decir, Chris, creo, ¿cierto? No, ¿O sí, Mati? la Caro, cuando uno desarrolla un software es necesario saber programar en orientado a objetos, pero si uno está haciendo un análisis de datos, donde uno toma inputs, los transforma y guarda el resultado, eso es bastante lineal y está bien que sea así porque es más simple. La siguiente acotación de Caro es la siguiente acotación de Santiago que dice hay que pasarse a las practicantes, si es la culpa de él, sí, lo hacemos. Sí, así es. Y bueno, Santiago dice que nos faltó más profundidad, como herencia, polimorfismo, etcétera. Eso lo hablamos en el Eso capítulo no, 60. Sí, pero no lo mencionamos. De hecho, yo lo menciono por ahí así muy al aire. Sigo pensando, sí, que esos conceptos como que para un data science igual son como, creo que un poco más rebuscados. Quizás para un ML vale la pena saberlo, para un data scientist deseable, pero está en esa skill que cuando ya estás empujando tu conocimiento como de programación harto. Esa es mi opinión, ¿eh? Yo creo que no es necesario saber de polimorfismo, ni herencia, ni nada de eso. No, no es para nada necesario, pero te ayuda a entender las cosas. Yo, por ejemplo, a la gente a la que le hago clases en Triple Ten, les hago una clase de orientación a objetos, pero sobre todo para eso, es como para que entiendan la idea y después, listo, que no es necesario que lo ocupen, pero para que entiendan cómo buscar bien información, cómo funcionan los paquetes, las librerías, por qué tienen los errores que tienen. Sirve en ese sentido. ¿Algo que agregar? No, ¿Alguna duda? estamos ya en la hora. Los que están viendo pueden hacer su última pregunta. El próximo tema de la próxima transmisión claramente es cómo desarrollar o configurar un ambiente de desarrollo en una máquina Linux. Ahí vamos a estar en una máquina limpio de Linux instalando cosas básicas, R, Python, configurando un par de cosas para tener un laboratorio analítico en un server Linux, y vamos a ver los paso a paso y de qué estamos haciendo y los conceptos necesarios que hay que conocer para la configuración. Lo vamos a hacer en una máquina, en un servidor Linux, como instalar Docker lo vamos a ver, y yo creo que en otra ocasión podemos hacer la misma configuración en Docker. Estaba buscando RAID y ya tengo. Bueno. Ya estoy listo con eso. ¿Algo más que cerrar? Mati, Chris, algo más del tema, así como, ¿qué opinaron de lo que vieron? Bueno, Rod, había escuchado Dutch hace harto rato, nunca lo vi, nunca metí mano a Dutch, y gracias por traerlo acá en la transmisión. Creo que aprendí harto de su estructura, qué esperar y como los bloques principales para su construcción. Me parece una buena opción. Yo buscaría así opciones para que la visual sea más llamativa y no sea tan fome, porque sería un plus si se ve bien. A la gente le llama la atención, como mostrar el gráfico de georreferencia, eso siempre es llamativo. O mostrar algo que se vea bien visualmente, da lo mismo lo que sea. Es un truquito para vender, weón, ¿eh? Sí, que los gráficos el clásico. Venden más que todo. Aunque no diga nada, pero vende más que la chucha. Yo creo que el gráfico de Donna también vende. No. Sí, vende, yo creo que vende. Sí, yo creo que deberíamos hacer un streaming que sea gráficos que venden. Sí. Este vende, este no vende. Eso por mi lado, Ro, así que gracias por la clase. Por mi lado, Ro, quiero cerrar con chiquitito, aunque me cueste. También lo encontré interesante, me recordó mucho, de hecho, Shiny en otra variante. O sea, con lo que me mostraste me di cuenta que me pongo a leer 3 horas y estoy haciendo, bueno, una visualización, o menos incluso. Sí. No creo que me cueste mucho seguir un tutorial, la verdad, y ponerme a hacer las visualizaciones que mostraste. Eso basado en mi experiencia, porque igual tengo un background de haberlo intentado en R. Como dijo bien Chris, me pareció un poco feucho, sí. En general creo que Chinese acá era más bonito por default que Dutch, por default, sin hacerle nada. Pero me parece una buena posibilidad. Yo no sé en verdad si la usaría. Yo últimamente con los años me fui mucho más decantando a usar las herramientas por defecto. Y en el caso de necesitar algo muy estrambótico, o no se hace o me lo tienen que justificar muy bien. Porque igual creo que se gana tiempo, ¿eh? Sobre todo si es que no hay... Por ejemplo, muchos data analysts, esto ya es una opinión muy, muy de mi lado quizás. Ahora mismo, según mi percepción de cómo están las cosas, los data analysts, si bien no
no es necesario que programen del todo y pueden hacerte dashboard y análisis bacanes, ¿cachai? Y su skill de programación, por ejemplo, no está tan pulida quizás como un data science. Y en ese sentido, este tipo de herramientas son aún más complejas, ¿cachai? Voy a encontrar un excelente data analyst que no sepa programar así lo básico en Python, quizás para hacer un procesamiento, no sé si mucho más. Entonces quizás le va a costar entrar en este tipo de cosas, puede ser una barrera de entrada. En teoría, como, bueno, antes no existía ese rol, pues ahora sí, pero bueno, siempre existió en verdad, pero como que yo nunca lo existo. Todos éramos data scientists en mi época, y ahora igual está separado, entonces como que igual he cachado que hay data analysts que los que se meten en programación es más por la suya, no es tanto porque el rol lo exija, ¿cachai? Eso puede ser una barrera de entrada a este tipo de cosas. Que me parece súper útil. Tú en el Pro Data Science, los Data Analyst expertos programan la raja también, por si acaso. Los que yo he visto programan en Python, se manejan así brígido, pero un entrado, entry level, por ejemplo, no necesariamente. Entonces, ese nomás, ese pero, ese catch que podría tener esto en la vida real. Sí. ¿Algo más, Chris, Mati? Compartí en el chat en la galería que tiene Dutch. Ah, bueno. Hay varios ejemplos y algunos bien, pero no diría que a un top de nivel. Pero se ven bien, si se programa bien. Sí, ya, antes de terminar, les recuerdo que tenemos un canal de YouTube en donde ya hay varios videos subidos. Hay un video de Docker, estaban hablando delante de Docker, ahí está. El de programación orientada a objetos todavía no está subido, de ese también estaban hablando. Pero ahí pueden revisar qué temas les interesan. Les dejo Y tenemos un Discord por si quieren sumarse a proponer ideas de temas futuros, comentar, poner memes, poner fotos de pie chart por ahí o lo que sea, lo pueden hacer en ese Discord. Ahora vamos a... ahora, bueno, como resumen final, les recuerdo a los que llegaron tarde que hoy hablamos de Dutch, pueden ver en la grabación si quieren. Dutch es una herramienta para hacer dashboards en Python, es una librería de Python y que va muy bien con Plotly. ¿Por qué uno querría usar Dutch en vez de Power BI o Tableau, etcétera? Porque es mucho más flexible y quizás uno ya, después de usarlo un tiempo, uno puede armarse una biblioteca de snippets para copiar y pegar y llegar más rápido a los resultados que uno está esperando. Eso sería todo. Muchas gracias a todos los que pasaron a saludar, a todos los que nos estuvieron viendo. Gracias por llegar hasta acá si es que lo estás viendo en YouTube, y dale like y a la campanita y el subscribe si es que te interesa mucho. Gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos.